Parece que no. No. Parece que todos han entendido. Eso está bueno. Bien. Esperamos un minuto más hasta que ingresen. Sí, profe. No sé si están todavía con el profe. Entonces, si saben si ya salieron, me avisan. Recién salimos de la clase del profe de ética. Bien. Sí. Bien. Entonces podemos comenzar. Bien. Por ahí podríamos esperar, no sé, pienso yo un poquito más, porque hay chicos que son de tercero y están haciendo, no sé, digo yo, Sí. O hasta 5 minutos. sí, porque hay muchos también tienen problemas con el internet que se les conecta, no se les conecta, profe, así que Sí, eso Y si estuve viendo. tampoco vamos a esperar mucho, porque si no vamos a terminar nosotros más tarde. a Yo las diría 2. que 10, sí, Claro, que sí. a las 9:10 son 9:08. Ajá. Esperemos 2 minutos y arrancamos. Bien. Sí, estuve viendo que hay chicos que están con inconvenientes, pero son de primer año con el internet, así que debe ser de acuerdo a las obras. Y bueno, ya nos quedan 2 semanas, así que estas 2 semanas vamos a tener clase para que les puedan explicar los temas de lo que van a realizar. Ya con esto terminaríamos, o sea, quiero terminar todo lo que es la segunda unidad, que es Egipto, y terminar con China. Ocasiones como tengo un poquito más extensa, pero ya nos quedaría menos. Siempre trato de terminar en noviembre, el primer día de noviembre, porque así cuando tengan que rendir otras materias no se le acumulen tantas actividades. Por ahora Claro. venimos bien con el tiempo, no hay problema. Regresaríamos recién en agosto, y de ahí ya no queda nada. Agosto, septiembre, octubre ya hay que ir terminando, y noviembre ya están ahí, es para las notas nada más. Así que bueno. Sí. Este año, igual que el año pasado, no hay promoción directa por el tema de la virtualidad. Pero, o sea, la materia siempre ha sido promoción directa. El año pasado y este año va a ser promoción indirecta. Yo pensé que, creo que dijeron a comienzos de año que sí, este año, a pesar de la virtualidad, iba a ser directa. No sé, o entendí mal. Yo entendí lo mismo que Andrea, Claro, o profe. sea, depende, o sea, a nosotros nos piden, depende de cada profe. A nosotros nos piden que sean promoción indirecta, porque no es lo mismo, o sea, directa en presencialidad. No todos tienen la misma posibilidad de conectarse, bueno, muchas cuestiones. Pero lo mismo yo la doy como si fuese directa. Ustedes, a través de los trabajos prácticos que van presentando, yo los voy evaluando, y les doy un trabajo final, y ya con eso ya tienen la nota. Así que no varía mucho. Sí hay profes que le va a tomar coloquios, pero para mí, si es que vienen bien con las materias, o sea, presentando los trabajos a medida que le voy pidiendo, y un trabajo final que para mí tiene mucho valor, porque ese trabajo es la integración de todos los contenidos, y que con eso ya está, no hay necesidad de ir a coloquios. O sea, seguramente vamos a tener una reunión con respecto a esto, pero a principio de año nos dijeron que era promoción indirecta. Igualmente eso queda a criterio de cada profe.
Yo la materia la sigo dando como venía todo este tiempo, o sea, con los trabajos prácticos y el trabajo final, que es la integración de todos los contenidos, pero como promoción directa sería. Ah, entonces sería como la del año, como el año pasado, porque el año pasado también cada profe decidía si hacer directa o indirecta o nos llevaban a coloquio. Claro, o sea, depende a veces de la materia. Hay materias que sí es necesario que llevarlos a coloquio de acuerdo a las actividades que tengan. En esta materia no lo veo necesario, o sea, ustedes a medida que van, yo les voy dando los temas, ustedes van realizando actividades de acuerdo a ese tema. Entonces se supone que al realizar las actividades ustedes ya van viendo el contenido y van aprendiendo, incorporando esos contenidos. Y el último trabajo que ustedes van a realizar va a ser una integración de todos esos contenidos. O sea, ustedes van a elegir un tema de los que vamos a ir viendo, de la primera unidad, segunda unidad o tercera unidad, y van a realizar un trabajo final. Que va a ser seguramente unos naipes, que es con lo que venía trabajando, en donde ustedes van a elegir un tema de lo que nosotros hemos visto en el año. Por ejemplo, toman Egipto. Los naipes van a ser relacionados a Egipto. 10 naipes con su respectiva cajita, lo pueden hacer la caja completa, la totalidad de los naipes, como ustedes quieran, pero lo mínimo son 10, en donde van a enumerar ya sea del 1 al 10, o puede ser no del 1 al 10, puede ser 1, 2, y de ahí cambiar 4, 5, o sea, no ser continuo. Eh, Pueden hacer unos comodines, unos 5 números y unos comodines, o sea, como ustedes lo creen conveniente, pero todo relacionado con los egipcios, por ejemplo. Los números tienen que estar relacionados también a los números egipcios, ¿no? Por ejemplo, realizan el tema por ejemplo, imágenes de la cultura egipcia y colocan un número que esté relacionado más con la escritura romana, por ejemplo, que no tiene nada que ver. Entonces tienen que relacionar tanto los números como la imagen que ustedes elijan, en donde ustedes van a aplicar los colores, los números, las imágenes, las características de la imagen en ese trabajo final. Y Todavía hay si, que... Sí, y si usamos los símbolos, profe, también tienen que ser de Egipto, por ejemplo, claro, claro. todos referidos. Sí, pueden ser, por ejemplo, ya sea que esté relacionado con las deidades de los egipcios, o pueden ser otros temas, ya sean faraones, o pueden ser la arquitectura de los egipcios que vamos a ver ahora, eh, lo que ustedes quieran. O pueden elegir la cultura china, imágenes que esté relacionado con la cultura china y con el sistema numérico chino. O sea, la numeración que ustedes van a hacer es de acuerdo a eso, y los colores que estén acorde a ese tema. Después vamos a ver también lo que es las culturas de Mesoamérica, de Sudamérica, del noroeste argentino, en donde también pueden elegir una de esas culturas. O sea, todavía tienen tiempo para poder elegir. Ese sería el trabajo final, en donde ustedes van a elegir ya un tema y van a incorporar todos los contenidos en ese tema. Y bueno, en su cajita. Que el formato, eso ya queda a criterio de cada uno, lo pueden hacer o rectangular, cuadrado, circular, o sea, el formato que ustedes quieran de acuerdo al tema que van a elegir. Y bueno, eso sería ya les voy adelantando, es la última actividad que ustedes van a realizar. De ahí el tema de las culturas del noroeste argentino, generalmente siempre llegamos ya justo con el tiempo, entonces ya distribuyo los temas en cada uno de ustedes, en donde ustedes, cada uno elige un tema, lo va a exponer. Esas serían las dos últimas actividades que ustedes van a tener en noviembre.
ya para finalizar. Y más la nota de los trabajos prácticos que ustedes van realizando. No es complicado, a medida que ustedes lo voy pidiendo, lo pueden ir haciendo para que así no se les junte todo el trabajo a la vez. Bueno, comenzamos, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Le había enviado esta mañana, creo que lo envié, o en la tarde lo envié, los archivos PDF, porque en la plataforma tengo un inconveniente para ingresar, siempre, o sea, se tilda, no quiero renegar más con la plataforma, así que directamente les voy a enviar los archivos en PDF y ustedes me van a enviar por mail la actividad, así bueno, ya las voy anotando. Es mejor así, profe. Mucho Claro, más rápido. claro, así ustedes, bueno, ya tienen registro en el grupo de las actividades. Yo el mismo día que tengamos las actividades, yo les voy a enviar el archivo que vamos a ver, así yo les explico y después ustedes trabajan sobre el tema. Eh, para que así no tengamos un inconveniente con la plataforma. Aquí yo le voy a hacer la presentación, que es el trabajo que hemos compartido en la tarde. ¿Lo pueden ver ahí? Sí. Bien. Bien. Este es el archivo que yo les había enviado hoy en la tarde. Es sobre el arte egipcio. Lo primero que vamos a ir viendo va a ser la arquitectura. Tomo la arquitectura porque la arquitectura es el soporte en donde se va a ver reflejado todo lo que está relacionado con el arte egipcio. Nosotros habíamos visto ya dentro de lo que son las culturas de la Edad Antigua, lo que es Mesopotamia, las características que tenía Mesopotamia, que era un lugar donde que era pobre en algunos recursos, como ser en piedra, como ser pobre en lo que es la madera, pero era rico en otros recursos, como ser lo que es la cerámica. Entonces ellos van a tratar de utilizar todos los elementos que tenían disponibles. Por ahí si tenían, por ejemplo, esculturas que estaban realizadas en piedra, eran materiales que ellos traían de otros lugares para poder realizarlas. También habíamos visto que estaba rodeada por, yo siempre les pongo el mapa, como para que ustedes se guíen en la ubicación geográfica en Mesopotamia, que ocupaba en ese momento lo que es en la actualidad la zona de lo que es Irak, Irán, toda esa zona en donde estaban asentados estos primeros pueblos. Y estaba rodeada por ríos, los ríos importantes como el Tigris y el Éufrates. Y acá en Egipto ellos estaban asentados sobre esta zona de lo que es el río Nilo, en donde les permitía poder asentarse y tener los recursos necesarios para sobrevivir. Ese es como para que se ubiquen geográficamente en donde se encontraba esta cultura egipcia. Y bueno, se va a destacar esta cultura, bueno, una cultura que se ha desarrollado aproximadamente, por ahí varía entre algunos historiadores, pero aproximadamente entre los años 5000 a.C., en donde van a desarrollarse. Se divide esta cultura en distintos periodos, algunos la dividen por dinastías, otros la dividen por imperios, en donde se van a destacar y van a tener su mayor influencia en algunos de estos periodos, generalmente en el periodo nuevo, y bueno, hay características donde se va a destacar desde el periodo antiguo en esta cultura. Esta cultura también que se va a dividir en lo que es la zona del Alto Egipto y del Bajo Egipto, ya lo vamos a ir viendo en las imágenes.
Otra cosa que es importante de esta cultura de los egipcios, no solo a veces por ahí nosotros decimos los egipcios, inmediatamente los relacionamos con los jeroglíficos o con la arquitectura que son las pirámides, que se destaca esta cultura. Pero es importante conocer un poquito más sobre esta cultura, que no solo hay un solo tipo de escritura que es la jeroglífica, sino que tenían otro tipo de escritura, que es la demótica, la hierática y la copta, que son los tipos de escritura con los cuales se va a destacar. Cada uno va a tener su funcionalidad. También acá yo les puse más o menos una reseña de la escritura, que esta cultura, bueno, se conoce y se pudo traducir gracias a esta piedra, que es la piedra Rosetta, que fue encontrada, y en donde está la traducción, está en un texto en jeroglífico, en la parte superior, y después hay una traducción de este texto aquí abajo, donde se puede descifrar en la escritura demótica más o menos lo que significaba. A través de este texto que tiene esta piedra Rosetta, se ha podido saber descifrar muchos de estos signos jeroglíficos. Recién les decía que estaba dividida en lo que era el Alto Egipto y el Bajo Egipto. Y eso se ve destacado, esto lo van a ver también en algunas pinturas o en algunas esculturas, la mitra, ese tipo de sombrero que tenían los faraones, que eran de color blanco, que destacaba a toda la que era la cultura del Alto Egipto. Y esta mitra roja, que es el símbolo del Bajo Egipto, con la serpiente, que esto simbolizaba la serpiente, símbolo de la divinidad. Después se produce la unificación tanto del Alto como del Bajo Egipto, y el faraón va a llevar este tipo de ornamento, que es la doble corona, donde está reflejado lo que es el Bajo Egipto con el Alto Egipto. Una de las características que va a destacar el arte egipcio en sí es el colosalismo. Eso lo vamos a ver reflejado más adelante en la arquitectura, no solo en la arquitectura, sino también en la escultura. Es lo que lo va a destacar, es el colosalismo, el hieratismo. Hay características que se van a repetir no solo en la escultura, sino también en la pintura. Es una característica que tiene que ver con la forma de representar la figura humana. Y bueno, acá yo les puse, bueno, la arquitectura, tanto la escultura como la pintura van a estar a disposición de la arquitectura, porque la escultura y la pintura van a formar parte de esta arquitectura. Es así que muchas obras arquitectónicas van a estar policromadas, van a tener relieves, van a tener pinturas que van a representar en cada una de esa arquitectura, van a contar distintas historias relacionadas a los faraones. Eso ya lo vamos a ir viendo. Acá Además también porque demostraban cada una de esas esculturas el poder de cada palacio, de cada templo. Claro. Por esa razón va relacionado el arte con la arquitectura, porque a través de eso demostraba el poder del faraón de ese entonces. Y contaba un poco la historia de los otros faraones y demás. Claro. Aparte se trata a través de las imágenes, como decía recién a los chicos de tercer año, todo lo que es este arte de lo que es la edad antigua,
En general es un arte que está relacionado a lo didáctico, o sea, a través de las imágenes se trata de contar lo que eran cada uno de estos pueblos, de la vida que llevaban, de la vida del faraón, a través de esa imagen, porque el hombre en ese momento no todos sabían leer ni escribir. Eso estaba destinado únicamente para el escriba, que era la persona que se encargaba de realizar distintos tipos de escritura. En cambio, el ciudadano común no podía saber qué es lo que decían, entonces a través de la imagen ellos podían aprender y conocer sobre su pueblo, sobre su en el caso de acá de los egipcios, sobre su faraón. Acá les puse otras características, que está siempre, el arte egipcio está sometido a ciertas normas. Esto está relacionado también con los cánones, distintos cánones, distintas formas de tratar la figura humana, que lo van a ver enseguida con la escultura. Bueno, el gigantismo, o sea, el colosalismo de los edificios, las esculturas, eran bastante grandes, y con esa grandeza, demostrar esa grandeza, el colosalismo, también era demostrar el poder de ese faraón. La pintura y la escultura en relieves estaban empleadas en los templos, en las tumbas, el empleo de los jeroglíficos, ellos tenían una visión completamente particular. Ellos harían un horror al vacío. Es por eso que ustedes van a ver tanto en la arquitectura, en las paredes de los templos, o en las paredes de las tumbas, que va a estar cubierto con imágenes, dibujos, pinturas y con jeroglíficos, porque para ello el vacío significaba la muerte. Entonces tenía que estar todo cubierto, todas las paredes, lo que era el techo, todo estaba cubierto con alguna representación, ya sea jeroglífico, ya sea una pintura, pero había ese horror al vacío. Bueno, ellos empleaban como material la piedra caliza generalmente, era uno de los materiales que van a emplear, el material duro. Esto en contraste de lo que era Mesopotamia. En Mesopotamia quedaron muy pocos restos de esta cultura por el material que ellos tenían, que le hacía imposible poder le hacía imposible poder eso se los vuelvo a poner en la presentación. ¿Dónde estaba? Aquí. Que el material que ellos tenían era un material duro, en cambio en Mesopotamia el material era un material que no ha perdurado con el paso del tiempo. Lo poco que ha quedado eran los materiales que han podido realizar en piedra, que eran los escribas, o no sé si recuerdan las esculturas de los mesopotámicos, que eran esos orantes, eran de las pocas esculturas que han quedado en pie. Los artistas estaban al servicio de los faraones y de los sacerdotes. Ellos ustedes hasta este momento no van a conocer el nombre de ningún artista de este tiempo, no así como, por ejemplo, en el Renacimiento, hablar de Leonardo da Vinci, o hablar de Rafael Sanzio, o de Miguel Ángel. Acá no, eran anónimos estos artistas, o sea, ellos estaban al servicio de los faraones. También, bueno, acá les puse de los cánones, esos cánones idealizados. Había también
eh, había representación de ideas en cuanto a los jeroglíficos, de las formas naturalistas. Acá en cuanto a la arquitectura, que esto lo vamos a ver ahora. La arquitectura tenía, generalmente era una arquitectura religiosa, una arquitectura funeraria, también había viviendas comunes, pero las realizaron con materiales ya no tan perdurables como es la piedra, en el caso de las pirámides, que no han perdurado con el paso del tiempo. A ver, ¿qué más les puedo explicar de acá? Acá les voy a mostrar. Este era el tipo de arquitectura, en este caso son arquitecturas funerarias, los que eran las mastabas, que eran una de las primeras construcciones funerarias, que es como una pirámide, pero truncada, o sea, estaba cortada en la punta, o sea, no tenía esta parte. Después estaba la pirámide de Zoser, una de las pirámides que se han encontrado, es la pirámide escalonada, muy antigua, una de las primeras pirámides escalonadas, y después les van a seguir las pirámides comunes, que son las que mayormente conocemos. Después algo mucho más moderno para la época, ya durante el Imperio Nuevo, van a aparecer los hipogeos, y también lo que no está acá es los speos, con S, P, E, O, S, speos. Esos son un tipo de arquitectura funeraria. La arquitectura funeraria, en este caso las tumbas, las pirámides, los museos, los hipogeos, van a tener una función. La función que va a tener es preservar el cuerpo del faraón o de los altos funcionarios a los cuales habían realizado este tipo de arquitectura. Por eso es muy importante para ello. El faraón va a trabajar toda su vida para la construcción de su tumba, en este caso de las pirámides. Aquí les muestro la construcción de una mastaba. En la entrada había siempre una estatua, que era del CAC, o sea, del difunto, y hay una entrada donde aquí se realizaban las ofrendas, y abajo estaba la cámara sepulcral, o sea, donde se encontraba el faraón. Generalmente esta entrada estaban cerradas, tapadas, donde no se les permitía el ingreso a nadie. Había falsos pasadizos también para impedir los robos, los saqueos en estas tumbas. Como les decía, en cuanto a las tumbas, por más que sean, en este caso, mastabas, ya sea pirámide escalonada, pirámides lisas o hipogeo y speo, van a tener la misma funcionalidad. La funcionalidad es preservar el cuerpo del faraón, que para ello era muy importante. Trabajaba ese faraón durante su vida en la construcción de su propia tumba. ¿Ven? Aquí hay una escultura. En este caso, las pinturas que van a acompañar a la arquitectura siempre va a estar presente. La policromía es algo característico de esta cultura egipcia, los azules, los rojizos, los colores ocre, los verdes, muy coloridos, es lo que va a caracterizar no solo en las paredes, sino también había en los techos, en el suelo, o sea, era muy policromado. Por eso le decía que la pintura está a disposición de la arquitectura, van a estar pintadas, embellecidas, todo lo que es el interior de esta arquitectura funeraria. Esta es la pirámide escalonada de Zoser, faraón de los primeros faraones de la época.
Esto, bueno, ya es un material que con el paso del tiempo se fue desgastando. De la misma pirámide. Y estas son las pirámides las más conocidas, las pirámides de Keops, Kefren y Mujerino. A simple vista, uno cree que la pirámide del centro, que es la pirámide de Kefren, es la más grande, pero no es así, sino que en la zona donde se encuentra en esta pirámide hay un desnivel que hace que la pirámide sea un poco, aparentemente sea un poquito más grande que las otras. Pero la pirámide más grande es la de Keops. Y acá, un poco más chiquitas, las llaman pirámides satélite, son unas pequeñas pirámides que están al lado de estas grandes pirámides, es donde se encuentran el cuerpo de las personas que eran cercanas al faraón. Podían ser los funcionarios, podían ser algún familiar muy querido por ese faraón. Por eso le llaman a esta pirámide satélite. Esta es la entrada hacia eh, esta pirámide. El interior, a veces uno lo ve ese colosalismo por fuera, pero para ingresar a estas pirámides es muy estrecho, o sea, prácticamente es como un metro la altura que tiene para ingresar al interior de esta pirámide. Llega un momento en que falta el oxígeno al ingresar y es un acceso muy, muy difícil. La humedad del lugar también es complicado. ¿Sí? Está en el interior de las pirámides. Y acá van a ver los bajos relieves. También en relieve van a estar representados los jeroglíficos. El jeroglífico es un tipo de escritura que está destinada para la escritura funeraria. Por eso ustedes van a ver, donde vean jeroglífico, es una tumba, es la escritura funeraria, en donde se van a contar toda la vida del faraón, donde se va a relatar todo lo que hizo. Las pinturas también van a representar, van a contar todas las hazañas de ese faraón. Este es un tipo de construcción mucho más moderna del Imperio Nuevo, que son los hipogeos. También este tipo de arquitectura, un poco más moderna, como les decía, pero que también va a tener la misma funcionalidad, que va a ser preservar el cuerpo del faraón. ¿Ven? Aquí está al pie de las montañas. El interior, las pinturas, ven aquí todo el techo, todo. Y para ello era el horror al vacío, por eso el vacío que representaba para ellos la muerte. Entonces pintaban todo, las columnas, el techo, todo policromado. Y esto es peos, esa es la diferencia con los hipogeos. Los peos también están al pie así de la montaña, pero están muy, muy pegadas a las montañas y se destacan estas esculturas colosales que van a estar al ingresar a estos peos. ¿Ven? Acá unos faraones que van a estar custodiando la entrada de esta tumba. Pueden ver ahí, ya darse cuenta el colosalismo que tenían estas esculturas. Después otro tipo de arquitectura que ellos realizaban eran los templos religiosos,
y van a tener todos la misma característica. En un primer momento estaban custodiados por pirámides, por obeliscos. Había 2 obeliscos en el ingreso, o a veces también habían unas esfinges acá en la entrada. Después está esto, lo que es la sala Ipetra. La sala Ipetra es la sala que es como un patio al descubierto. Y después está la sala hipóstila. La sala hipóstila también es parecida a la sala Ipetra, pero estaba cubierta con techo. Los que ingresaban al templo únicamente, el que tenía autorización de entrar, era el faraón y el sacerdote, que podían llegar a esta sala que se llama la sala de la barca, y la sala donde se encontraba la deidad a la que ellos realizaban su culto. Y esta característica la van a tener siempre. Esto que está en entrada se llaman pilonos. Los pilonos tenían una característica que eran hacia adentro. Ya lo vamos a ver enseguida en la imagen. ¿Bien? Acá quedó solo un obelisco, están las esculturas custodiando y la avenida de las esfinges. Esto representa como la protección, tanto el obelisco, la protección para este templo. ¿Bien? Acá más claro, ahí está el obelisco. Acá este pilono, ustedes ven que está inclinado hacia adentro. Las esculturas, el colosalismo, ustedes pueden ver acá las imágenes de la gente, pueden observar ese colosalismo que va a demostrar la grandeza del faraón. Estos son templos. La avenida de las esfinges, acá en la entrada hacia el templo, todos van a tener la misma característica. Esta es la sala hipóstila. Acá ustedes ven los huecos relieves que están en estos pilonos. Acá las columnas, que también van a tener una tipología que ya les voy a mostrar, de los cuales se van a destacar. ¿Ven? Acá se puede apreciar un poco mejor. Tanto en este caso los huecos los relieves, las pinturas van a tener las mismas características, ya lo vamos a ver también, que en cuanto al tratamiento de la forma. Cabeza de perfil, hombro de frente, la cadera también de 3/4, piernas de perfil, van a tener la misma característica repetitiva en cada una de las representaciones. Son muy pocas las pinturas generalmente en donde se lo va a representar de frente, pero casi todas las pinturas o los relieves y las pinturas están realizadas de perfil. Esto es la columna. Todo este material es el que yo les mandé en el PDF, ustedes ahí van a poder ver bien las distintas tipologías, por ejemplo, que están relacionadas cada una de estas columnas, también con la vegetación, por ahí con los animales, o con algunos de sus deidades. En este caso está relacionada con la flor del papiro o del loto. En este caso la tipología es campaniforme, que representa la flor del papiro o la flor del loto en forma de campana, como si estuviese abriéndose la flor. Acá esta forma, el papiroforme, o sea, la flor ya cerrada del papiro, la flor de loto, el lotiforme, cada uno va a tener este tipo de tipología, papiroforme, campaniforme, lotiforme.
Esta es la protodórica, o sea, ya es una influencia de los griegos, esta tipología de las columnas. La tipología atórica es la diosa Thor, que se la va a representar ya sea con la cabeza de una mujer o de una vaca. Y palmiforme, la forma de una palmera también. Cada una de las columnas va a tener esa tipología. El capitel protodórico que le decía recién, que es una influencia ya griega, lotiforme, palmiforme, campaniforme. También va a haber representación de Osiris, el capitel con la cara de la diosa Thor, o sea, atórica, y ya es un capitel compuesto, ya donde van a incorporar otros elementos, otros tipos de flores y papiroforme. Acá ustedes ven la forma campaniforme de estas columnas y en donde cada uno de los tambores, porque son tambores superpuestos, va a tener los jeroglíficos que van a estar relacionados con el faraón y los dioses de este templo. ¿Ven? Acá ustedes van a poder ver, y esto es parte de una actividad que ustedes van a realizar. Los jeroglíficos tenían una especie de cartucho. En estos cartuchos, que va a encerrar el nombre del faraón a quien está relacionado con el faraón de este templo. Aquí va a contar, ya sea del faraón o el dios a quien se va a representar este templo, va a estar este jeroglífico. Va a decir el nombre de ese dios o el faraón. Acá pueden ver en esta columna, en el capitel campaniforme, los restos de pintura, porque todo lo que es la arquitectura egipcia en un primer momento era policromada. Van a ver el techo, las paredes, las columnas, todo, con los jeroglíficos, con las pinturas, todo cubierto. No había nada en blanco, porque para ellos el blanco representaba la muerte. ¿Ven? Acá todavía quedan esos colores, restos de colores. Los jeroglíficos que van a estar dispuestos en bandas, que ya lo vamos a ir viendo. Acá también un compuesto campaniforme. Los jeroglíficos, acá en la forma de palmera, palmiforme, con la diosa Thor, atórica. Todo en el capitel es donde uno puede ver y poder diferenciar a quién pertenece ese templo. Este es un dibujo de las columnas. Esto en cuanto a la arquitectura. Les voy a mostrar la otra. En cuanto a la pintura. La pintura egipcia, como les decía recién, está a disposición de la arquitectura. Generalmente hay una pureza en cuanto a la línea, las formas, hay un equilibrio compositivo. Si bien ellos no conocían lo que era la perspectiva, ustedes van a ver superposición de imágenes, de figuras, como si fuese una encima de la otra. Por ahí van a ver una grande y una más chiquita,
no es que signifique la perspectiva, o sea, en distancia, sino la talla jerárquica. Es algo que ellos van a utilizar, la talla jerárquica, o sea, los personajes más importantes van a estar representados a mayor altura y los de menos importantes, generalmente los esclavos, van a estar representados mucho más pequeños. Acá, bueno, en esta es una escena de casa, donde va a contar las hazañas de este faraón en este momento de casa, que va a estar detallado en estos jeroglíficos que van a estar dispuestos en la pared. Después les digo cómo se va, es la lectura del jeroglífico. La técnica que ellos utilizaban, bueno, ellos cubrían la pared, toda la superficie que generalmente era con color rojo, que ellos trazaban el contorno de la figura y después le agregaban los colores. Los colores, bueno, ellos los obtenían, eran de los colores de minerales, ya sea del yeso, en el caso del blanco era el yeso, o en el caso de los azules, de la malaquita, de los ocres, tenían otros colores, los rojos, violetas intensos, o sea, el azul era uno de los colores más utilizados de nuestra cultura también. Y bueno, para fijar esos colores podían agregar la clara de huevo o la goma arábiga, que era una de los materiales que también utilizaban para la pintura. Acá, bueno, las características que va a tener la pintura son los cánones que les decía recién. Ellos tenían un canon de 18 cabezas, y había ciertas reglas que tenían que cumplir. También dentro del la cabeza, como les decía, de perfil, el tronco de frente, cadera de tronco de 3/4, las piernas de perfil, los brazos de perfil, manos y pie, no había derecha ni izquierda, las dos miraban hacia el mismo sentido. Esas eran la forma de representar la figura. El tamaño, bueno, como les decía, la talla jerárquica no es que indicaba lo que es la perspectiva, sino quién era el personaje más importante. El simbolismo, bueno, es un arte que está cargado de simbolismo, desde el color hasta lo que ellos representaban. Por ejemplo, para nosotros lo que es la muerte lo relacionamos con el negro, y el negro para ellos era la vida, lo que es el blanco para ellos era la muerte. Entonces por eso cuando se realizan representaciones de algún muerto, va a tener algún elemento en blanco. Por ejemplo, acá en la vestimenta va a estar de blanco porque está relacionado con un difunto. El color de la piel, ustedes van a ver también, las mujeres se las representa con un ocre más claro que los hombres con un ocre más oscuro. Por ahí se dice de que era porque el hombre estaba mucho más expuesto al sol, entonces se lo representa de un color más oscuro que el de la mujer. También, bueno, hay representaciones de diferentes dioses, por ejemplo, en distintos colores. Por ejemplo, el dios Osiris, que es el dios de la muerte, se lo representa con un color verde. También los temas de animales van a estar, los dioses se lo van a representar muchas veces con cara de algún animal, como la diosa Tot se la representa con una vaca. Cada uno, ya esto también lo vamos a ir viendo, va a tener una característica cada uno de estos dioses. Bueno, acá les puse también que se aplica la ley de frontalidad, donde este es lo que les decía recién, cómo se
se representa la figura, no solo en la pintura, sino también en los relieves. La cabeza de perfil, el ojo va a estar siempre mirando al frente, como si nos estuviese viendo de frente, lo que es el torso va a estar de frente, los brazos de perfil, las manos no va a haber mano izquierda ni derecha, las dos van a tener el mismo sentido y siempre de frente, y las piernas de perfil. Esa es una característica que se va a reiterar en muchas de las pinturas. Bueno, este es el canon que les decía, eran 18 puños, el canon que ellos utilizan para la figura humana. En cambio, los griegos, ellos van a utilizar lo que es como medida la cabeza, que son entre 8 cabezas y 8 cabezas y media. Nosotros generalmente utilizamos 7 cabezas y media para la figura humana, que son la medida desde la frente hasta el mentón, son 7 cabezas y la media, que sería a partir de acá de lo que es el pie. Y la misma medida de cabeza uno la utiliza para el ancho, digamos, de la figura humana, que son 2 cabezas para marcar el ancho de la figura. En el caso de los egipcios, ellos van a utilizar el puño como medida para la figura humana. Bueno, acá también les puse que la pintura egipcia se caracteriza por ese hoyo al vacío, la necesidad de no dejar ningún espacio en blanco, la forma o figuras, o sea, no queda nada en blanco. Las representaciones, ellos tratan de acercarse lo más fiel posible a la representación. Es así, bueno, que llevan lo que más se va a destacar de esta pintura, o sea, lo más fiel a la naturaleza van a ser cuando ellos realizan representaciones, por ejemplo, de plantas o animales. Es lo más fiel, mucho más que la figura humana. La figura humana por ahí tiende a tener cierta característica que nada que ver con la representación yo le hago de nuevo presentación de pantalla, nada que ver con la figura humana. La figura humana por ahí tiende a... ¿Ahí pueden ver? No sale. Profe, no sale nada todavía. Ahí. Ahí Ahí está. sí, profe. Sí. La figura humana por ahí tiene cierto hieratismo, que eso también lo vamos a ir viendo, más que nada en la escultura. El hieratismo, la simetría, no hay ausencia de movimiento, no así en la pintura, pero sí en la escultura. Los colores, en el caso de la pintura, son colores planos, por eso les decía, ellos primero dibujaban y después incorporaban el color a ese dibujo. Por eso son colores planos. No hay una ausencia del volumen. Bueno, los temas frecuentes eran las escenas de la vida diaria, todo con respecto a los faraones. Se ha descubierto, por ejemplo, por este tipo de escenas, porque acá cuentan distintas escenas cotidianas, por ejemplo, de cómo elaboraban el pan. Entonces realizaban todo el proceso, desde la siembra, la cosecha, la elaboración, todo ese proceso estaba detallado en cada uno de los jeroglíficos. Por ejemplo, de algún tipo de comida en especial. También elaboraban el detalle de todo ese proceso, desde el comienzo hasta el final. Lo mismo en la vida del faraón, todo, desde su niñez hasta la vida, digamos, en que estaba viviendo el faraón. Todo se detallaba en esas escenas que estaban representadas en las paredes de las tumbas. Ahí es donde representaban.
Había presentación de animales y plantas. A ver, acá les puse también que los artistas egipcios no solo retrataban sus creencias religiosas, sino todo su modo de vida. Y es así que se ha descubierto distintos tipos de comidas que ya no se elaboran en la actualidad, pero se conoce a través de estas pinturas de que en ese tiempo se realizaban. En la medicina también, muchos medicamentos, se ha visto cómo se han detallado, se ha sacado la elaboración de esos medicamentos de la época. Acá tienen otra escena, también es una escena de casa, ustedes ven acá los personajes, hay una talla jerárquica donde nos damos cuenta que los personajes más importantes son estos que están realizados a mayor altura, y los de menor altura vienen a ser los esclavos sirvientes de estos personajes. Acá la misma característica que va a estar presente de la pintura egipcia, que es la cabeza de perfil, el hombro de frente, la cadera de 3/4, pierna de perfil, manos también de frente. El color de piel, ustedes van a ver acá las mujeres, el color ocre más claro, el ocre más oscuro en cuanto al hombre. La fidelidad, el mayor naturalismo va a estar representado en la representación de los animales. Acá hay unas flores de loto en el fondo, los jeroglíficos que van a acompañar la escena. Acá hay otra escena que por lo que se ve es de la elaboración del vino, desde la cosecha, todo el proceso que va a llevar a esta elaboración de lo que es el vino. Todas estas escenas estaban detalladas en cada una de estas jeroglíficos, estaban realizados en bandas que uno tenía que leer. Bueno, acá les puse cómo eran en los distintos imperios, en el imperio antiguo, la pintura, donde ellos representaban esencialmente temáticas costumbristas, como la elaboración de los alimentos, el pan, la cerveza, escenas de caza, pesca, eran la temática de este momento. Ya en el Imperio Medio, las decoraciones estaban relacionadas más que nada a narrar escenas mitológicas, leyendas mitológicas, todo lo que tiene que ver con el ritual funerario, especialmente de ese difunto. Y esto estaba en los jeroglíficos. Y ya en el Imperio Nuevo, donde se va a detallar todo esto, va a ser en un escrito que le llaman el Libro de los Muertos. En ese Libro de los Muertos, donde se va a detallar toda la vida de ese faraón. Esto va realizado sobre papiros, esto escrito, del Libro de los Muertos. Era un manuscrito donde que tenía que tener el difunto. Este Libro de los Muertos, ahí les puse que el nombre moderno se conoce como el Antiguo Texto Funerario, que eso, está pintado acá, ustedes van a ver la vestimenta de blanco, porque representa a la muerte, el momento del pasaje de la vida hacia la muerte. Para ellos la verdadera vida estaba después de la muerte. Entonces, y pasaba esta parte de la escena que es donde Anubis va a pesar el corazón y si el corazón estaba en equilibrio con respecto a la pluma, podía pasar hacia la otra vida. Si no,
que iba a ser devorado por este monstruo que estaba acá. Este libro sí o sí lo tenían que tener todos los faraones. Por ahí, en esto, acá no se encuentra, no se ve, pero ya lo voy a mostrar, el cartucho. Pertenecía nada más. En este ya con respecto a la escritura. Acá es la evolución que va a tener la escritura egipcia. Desde los primeros jeroglíficos, que va a tener una evolución, va a ir evolucionando un poco más cursiva de lo que es esta primera representación pictográfica. Después va a convertirse en lo que es la escritura hierática, que es una escritura un poco más cursiva, mucho más que en este paso que vemos anteriormente, porque este tipo de escritura, la hierática, estaba destinada más para los libros religiosos. Y en cambio, la escritura demótica era la escritura, se la conoce como la escritura del pueblo. O sea, cualquier gente, la persona, el ciudadano común, podía realizar este tipo de escritura demótica. En cambio, esta escritura, ya con la invasión de los griegos, van a incorporar este tipo de jeroglífica, es conocida, bueno, ya 3000 años de Cristo, y en un tipo de escritura que va a estar más relacionada con las tumbas. La evolución de aquí está, el jeroglífico, que fue el primero en surgir y fue empleado por las etapas del idioma egipcio hasta e incluyendo el neoegipcio. Bueno, acá le hablo de cada uno de y se la ha realizado para escritos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con texto sagrado, imaginado. Y la demótica, que se la conoce como la escritura del pueblo, que es de fácil aplicación. La escritura copta ya es la escritura, la última de los griegos. Esta es la actividad que ustedes van a realizar. Esto es lo que les decía recién del cartucho. Este es un cartucho, ustedes lo van a ver en las pinturas por ahí egipcias, que esto representa una cuerda anudada, donde en el interior de ese cartucho se colocaba el nombre del difunto, o de la persona, el personaje, o de alguno de los dioses a quien estaba destinado ese templo o esa tumba. ¿Ustedes qué van a hacer? El cartucho, van a realizar un cartucho y van a representar, acá abajo le puse, a veces el alfabeto, ellos no tenían un alfabeto, pero nosotros lo que vamos a hacer es cada una de las letras, que es lo mismo que ustedes hicieron con la escritura cuneiforme, van a representar, reemplazando cada una de las letras de su nombre por uno de estos pictogramas para elaborar un jeroglífico con el nombre de ustedes, que va a estar dentro de este cartucho, que lo pueden colocar así vertical o de forma horizontal. No importa el sentido, en donde ustedes van a reemplazar cada una de estas imágenes por una de las letras de su nombre. También lo que no les dije, volver a algún jeroglífico, el sentido del jeroglífico.
Ustedes lo van a ver a los jeroglíficos, pues, en la imagen anterior. El sentido de los jeroglíficos ustedes lo van a ver así dentro de estas, por ejemplo, acá en estas líneas, ustedes ven acá en las paredes que pueden estar verticales o pueden estar horizontales como franjas, en donde el sentido que va a tener la escritura o de lectura de la escritura va a ser, ustedes tienen que tener en cuenta que donde la cabeza, donde está la cabeza, ya sea de un animal o de una figura humana, donde mira, significa que ahí comienza la escritura. Por ejemplo, de aquí hacia abajo, así de izquierda a derecha, comienza el sentido de la escritura. Ven acá que la cabeza de este halcón que está acá mira hacia otro lado, o sea, la escritura comienza de aquí hacia allá. Ese es el sentido de la escritura que van a tener estos jeroglíficos. Siempre va a estar representado por la cabeza de los animales. Donde miran los animales o la figura humana es donde comienza la escritura. ¿Ven? Acá también los jeroglíficos que están en este papiro, que es el libro de los muertos, donde están acá los sacerdotes. Aquí ustedes, si ven la figura de algún animal, es donde le va a indicar dónde comienza el sentido de la escritura. ¿Entienden la actividad que tienen? Es la única actividad que van a hacer es esta. Sí, profe. ¿Sí? Profe, una consulta. Estoy viendo justo ahí la guía que usted mandó donde hay que hacer la actividad. ¿Sería el nombre completo o puede ser las 3 iniciales del nombre completo? El nombre completo. El nombre, o sea, no importa si le agregamos un poquito al molde jeroglífico ese, al cartucho, perdón, al cartucho. No. No importa. No hay problema, no. No, ustedes van a colocar ya sea vertical o de forma Horizontal. Van a colocar el cartucho y van a representar. Pueden agregarle color a esto. Por ejemplo, los colores que se utilizaban. Característico de la pintura egipcia. Recuerden los rojos, verdes, azules, amarillos, o sea, los ocres. Los ocres. Colores característicos de esta cultura. Ajá. Profe, ¿es solamente el nombre o es todo el nombre completo? No, el nombre nada más. Perfecto. Tan extenso. Sería la actividad. Y ya la clase que viene les voy a mostrar lo que faltaría acá es la escultura. Ahí ya cuando veamos la escultura hay características que ustedes las van a ver el año que viene, ya cuando veamos la escultura griega, que van a estar presentes. Va a haber una influencia de los griegos, de los egipcios hacia los griegos. Ellos van a tomar en un primer momento características de la escultura egipcia en el periodo arcaico griego. Eso es como para que lo tengan presente el año que viene. Muchas características del arte egipcio va a estar presente hay una influencia de la cultura egipcia en los griegos, en ese primer periodo arcaico. Bien, y eso sería todo. De la pintura y la escritura, y veríamos la escultura de la clase que viene, y comenzaría con una introducción con la cultura china, ya como para cerrar. Profe, ¿esto lo tenemos que entregar el otro viernes o hacemos como hicimos la otra clase? No, estas dos últimas clases sí vamos a tener porque son las dos últimas semanas. Bien. Terminemos esta unidad y cuando comencemos
después de las vacaciones de julio, o sea, ya en agosto. En agosto. Ya comenzamos con la última unidad. Así ya terminamos toda esta parte, la primera parte. Ah, bueno, profe. Así después ustedes tienen más tiempo para realizar la última actividad antes de que finalice el año. Así no los doy todos juntos. Así que bueno, eso sería todo y bueno, ya la clase que viene le voy a dar de cultura y ya una introducción de la cultura china y bueno, ya tendremos la clase siguiente, sería la última. Ok, profe. Todo lo que nos queda nada más. Bien, profe. Entonces, hasta el viernes que viene tenemos tiempo de presentar el trabajo por el mail. Sí, o sea, tienen tiempo hasta antes de la vacación de presentar todos los trabajos. Ah, bien, para profe. cerrar la unidad. Bueno, profe. Bien, nos vemos entonces el próximo viernes. Nos vemos el próximo viernes, profe. Me avisan. Dele, profe. Gracias, Bueno. profe. Chao. Chao, chicos. Hasta Chao. luego. Chao, profe. Que tengan lindo fin de. Igualmente.